Son datos en Excel, ¿sí? Cuando vimos, puedes tener una longitud, cuando hablamos de texto y lo que es alfanumérico, estamos diciendo que son textos y textos con números. Cuando hablamos de alfanumérico, trata de letras con números o números con letras. En este caso, cuando tú comienzas con el Excel, ¿sí? Cuando tú quieras ingresar un texto, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerle aquí un apellido, apellido. Sí, y automáticamente, si te das cuenta, la alineación se alinea siempre a lo que es a la izquierda, todo lo que sea letras. Por ejemplo, puede ser una letra con número, que ya se le llama alfanumérico, ¿sí? Le doy enter, automáticamente se alinea a la izquierda. ¿Qué pasa si yo pongo un número y después pongo la letra? ¿Sí? También se va a alinear, ¿sí? Siempre lo que tenga un número, si tiene letras, automáticamente se va a alinear a la izquierda, automáticamente, ¿sí? Sean números, números con letras, o por ejemplo, pues, no, si ingreso mayúscula, minúscula, igual. Por ejemplo, si ingresamos minúscula, ¿no? Si ingresamos minúscula, también se va a poder hacer, ¿sí? Así sea mayúscula o minúscula, siempre todo lo que sea letra se va a alinear a la izquierda. Ahora, cuando hablamos de números, está constituido entre 0 y 9, nada más, entre el 0 y el 9, pudiendo incluir, por ejemplo, signos negativos, caracteres de porcentajes, los porcentajes se dividen entre 100, ¿sí? Como ya sabemos, entre 100. Eh, eh, por ejemplo, puntos decimales, fechas, ¿no? Horas, ¿no? También van a ser números, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si yo ingreso, por ejemplo, hoy 2022, ya está, automáticamente se alinea a la derecha. ¿Qué pasa si yo ingreso, por ejemplo, un porcentaje que sería 10%? Automáticamente se alinea a la derecha. ¿Qué pasa si yo pongo un signo negativo, menos 10? Automáticamente, automáticamente se alinea a la derecha de la celda. ¿Qué más podemos poner? Puntos decimales, 1.58, por ejemplo. Automáticamente se alinea a la derecha. Por ejemplo, la fecha de hoy es 1 del 7 de 2022. Automáticamente también se alinea a la derecha. Hora, por ejemplo, 8 y 2.17. Automáticamente se está alineando, ¿sí? A la derecha. Todo lo que sea número, ¿sí? Se va a alinear a la derecha, sea negativo, sea fechas, o sea porcentajes, o sea horas, o decimales, siempre se va a alinear a la derecha, ¿sí? Eso no tengan en cuenta, siempre se va a alinear, ¿sí? A la derecha. Los textos a la izquierda. Ahora, cuando hablamos de fórmulas, ¿sí? Que es lo que vamos a ver, ¿no? Más adelante, en este caso, ¿sí? Entonces, esto es lo que hablamos cuando trabajamos fórmulas, que vamos a ver de aquí estos dos. Después la forma que tú puedes ingresar un dato, ¿sí? La forma como ustedes pueden ingresar un dato. Por ejemplo, para ingresar datos, siga los siguientes pasos. Por ejemplo, ubicas el puntero donde la celda vas a ingresar. Por ejemplo, aquí en mi puntero, lo ingreso entonces, ¿no? Aquí ubico. Lo primero es dónde voy a ingresar mi dato. Cuando tú ubicas la celda, automáticamente ya se vuelve en una celda activa, cuando está el borde de color verde, ¿sí? Ya se convierte en una celda activa. Entonces, cuando ubicamos el puntero en la celda donde yo voy a ingresar mi dato, ya se convierte en una celda activa. Entonces, ya es donde yo voy a ingresar los datos. Ahora, digite el dato que quiere ingresar. Por ejemplo, en este caso, mi nombre. Vamos a poner mi nombre. Ya está, ¿no? Mi nombre. En este caso, mi nombre. Ya está. Ok. Entonces, ya te das cuenta, ya ingresaste tu dato. Ahora, para ingresar los datos, puede hacerlos de tres formas, ¿no? Ya ingresamos uno, ¿no? Seleccionamos la celda, escribimos y le damos enter. Ya está. La otra forma es que te ubiques en la celda, ¿sí? En la celda donde vas a escribir, donde vas a ingresar tus datos, ¿no? Y en este caso, tenemos esta de aquí, esta llamada barra de fórmula, ¿sí? Que, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? Aquí lo voy a resaltar.
Ahora sí. Esta de aquí. Esta es la barra de fórmula, ¿sí? A esta barra de fórmula, ¿sí? Ubicamos la celda donde vamos a escribir y ubico la barra de fórmula. Entonces, dentro de lo que yo escriba automáticamente, ¿sí? Por ejemplo, si yo escribo, ¿no? Cristian de nuevo, ¿sí? Automáticamente ya se está escribiendo en la parte de abajo. Pero, ¿qué pasa ahora? Dice, haz clic en el botón Che de la barra de fórmula. Cuando hablamos del Che de fórmulas, es esto de aquí. Esto de aquí. Ahí lo he resaltado. Esto de aquí se llama, cuando dice en el botón chess. El botón chess es este de aquí, ¿sí? Que es la opción que nosotros vamos a poder aceptar, ¿sí? Entonces, cuando yo me ubique aquí en este chess, va a introducir el dato. Pero, ¿qué pasa si yo pongo la X? Va a cancelar. Yo le doy X y cancela. Y automáticamente ya no ingresa el dato. Pero si tú por ejemplo, le das, ¿no? Voy a escribir otra vez. Le das en el chess, que es introducir, lo va a introducir. Ya lo introdució. Ahora, nada más, ya está introducido. Pero ahora, profe, pero si lo cambio y le doy X, ¿se va a borrar? No, porque ya lo introduciste. ¿Sí? Ya lo introduciste. En en este caso, ¿no? Esta es la forma cómo trabaja este chess, ¿no? Va a introducir el dato. Y este es cuando estás ingresando el dato y le quieres dar cancelar, se va a borrar. Pero si ya le diste enter o ya le diste chess, automáticamente ya se queda, ¿sí? Ya está, ya se quedó. Ya no puedo mover nada más, ¿sí? Entonces, esa es una forma. Ingresando el dato y dándole enter. Después tenemos en la barra de fórmulas, dando en el chess. Y ahora tenemos pulsando algunas de las teclas de desplazamiento. Cuando hablamos de teclas de desplazamiento, ¿no? A ver, cuando hablamos de teclas de desplazamiento, a ver, voy a ahí, ¿sí? Cuando hablamos de tecla de desplazamiento, es esto de aquí. Estas son las teclas de desplazamiento, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Esto se llama eh, teclas de desplazamiento o teclas de direcciones, ¿sí? Entonces, estas teclas de direcciones, yo me puedo ubicar, si yo estoy aquí y quiero irme a la otra columna o la otra celda, solamente con la barra con las flechas de direcciones o ¿no? O teclas de direcciones o de desplazamiento me puedo desplazar. Entonces, yo me desplazo y ingreso mi dato. ¿Sí? Tú te puedes desplazar. Solamente, y mira, yo ya no le doy enter. Solamente escribo mi nombre, ¿no? Escribo mi nombre y con la flecha para abajo, ya está. Nada más. Ya no le estoy dando enter. ¿Sí? No como el primero que le dábamos, escribíamos y le dábamos enter. En el segundo, dándole che, y en el tercero, con las barras de desplazamiento. Ingreso mi dato y bajo nada más. No tengo que estar dándole un chess. ¿Sí? Esa es la forma que tú vas a poder ingresar datos. Ahora, edición. ¿Cómo corregir un contenido de la celda? Siga los siguientes pasos. Por ejemplo, coloco el puntero en la celda que debe corregir. Por ejemplo, acá me voy a ubicar y ejecute cualquiera de los cuatro procedimientos. Dice, el primer procedimiento, volviendo a digitar el dato correspondiente, se utiliza cuando el dato es corto. Por ejemplo, yo he escrito 2020, por ejemplo. Vamos a ponerle un ejemplo. Entonces, yo me ubico en la celda, ¿sí? Y dice, volviendo a digitar el dato correspondiente. Entonces, tú no tienes que hacer esto. Por ejemplo, te ubicas en la celda y como ya tiene un dato, le das en el borrador y lo borras. No, no hagas esto. ¿Sí? No hacemos esto. Si queremos escribir otro dato encima de este 2022, solamente escribes 2022 y ya no tienes que estar borrando, sino solamente encima. Lo escribes. No, escribes encima del dato. ¿Sí? Esa es la forma como tú puedes editar. Ahora, la segunda forma, haciendo clic en el carácter al corregir en la barra de fórmula. Por ejemplo, escribe, por ejemplo, vamos a escribirle, a ver, la palabra Microsoft, ¿no? Microsoft Else. Vamos a ponerle Else básico, pero sin acento. Básico, así. Entonces, cuando tú escribes un dato, ¿no?
y, por ejemplo, quieres corregirlo porque le falta el acento, entonces te vas aquí a la barra de fórmula, que es la parte de aquí arriba, ¿no? Y lo que vas a hacer es ir a la letra que vas a cambiar, ¿no? Te ubicas al puntero con el mouse, te ubicas aquí y borras la A, ¿no? Borras la A y escribes con acento. Ya está. Y nada más, le das Enter. Ya está. Esa es la forma como tú lo puedes corregir. Si el texto es largo, ¿no? Lo puedes corregir mediante la barra de fórmula. Por ejemplo, el texto es bien largo y no lo puedes ver todo, no lo puedes visualizar. Entonces, te vas aquí a la barra de fórmula que vas a poder visualizar todo el texto. ¿Sí? Entonces, esa es otra forma de corregir. La otra forma es, por ejemplo, en este caso, pulsando la tecla F12. En este caso, yo no puedo hacer la tecla F12 porque estoy en una laptop y no me da ese acceso porque al ponerle F2, lo que va a hacer es aumentar el brillo de la computadora, ¿no? O disminuir. Aumentar, un F3 aumenta y el F2 disminuye. Entonces, en este caso yo no lo puedo utilizar. Pero si estás en una computadora, ¿sí? Una PC, tú sí lo puedes hacer, ¿sí? Mediante yo, en este caso no puedo, pero ustedes en casa, ustedes si están en una computadora, presionan, por ejemplo, vamos a escribir aquí, por ejemplo, Else, vamos a ponerle Else básico, ¿sí? Y en este caso, si tú pulsas F2, automáticamente vas a poder modificar. Si lo pruebas en casa, lo vas a poder hacer, ¿sí? Lo vas a poder modificar. Entonces vas a poder hacerle y cambiarle el dato, ¿sí? En este caso. Ahora, la última forma de edición o poder editar, haciendo doble clic sobre el contenido de la celda correspondiente. En este caso, ¿no? Si yo le doy doble clic, por ejemplo, vamos a escribir, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner colegio 30. Ya está. ¿Sí? Entonces, si yo quiero corregir, ¿no? Corregir, por ejemplo, le doy doble clic. ¿Te das cuenta? El cursor ya está aquí, ¿no? Entonces, el cursor ya te ubicas. A ver, voy a un poquito más, menos, ahora sí. Entonces, ya te ubicas en el cursor, ¿sí? Te vas a la celda y le das doble clic y automáticamente mira el cursor. Donde tú des, ¿no? El doble clic, ahí se va a encontrar la letra. Por ejemplo, si yo quiero aquí en la T, le doy doble clic en la T y ahí está, mira, en la T. Si yo le doy doble clic en la O. Donde tú le des el doble clic, automáticamente vas a poder corregir. Entonces, esa es la forma de ingresar datos, de editar datos. Ahora, tipos de cursores que hemos visto. Este cursor de aquí, que es este de aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Seleccionar los rangos, selecciona, ¿sí? Cuando vean este cursor que ven ahí en mi imagen, este de aquí, se le llama selector de rangos. Ahora, tenemos otro cursor que es este de aquí, ¿no? Para desplazar un movimiento. Por ejemplo, si yo tengo acá 2022, ¿no? Y quiero desplazarlo a la columna G, por ejemplo, ¿sí? Lo que tienes que hacer nada más es ubicarte en el borde de la celda, solamente te ubicas en el borde de la celda, te ubicas en el borde y mueves. Y ya está, ya lo moviste. Ese es el cursor para desplazar y mover, ¿sí? Y el tercero, el cursor de arrastre para crear series de fórmulas o constante, ¿no? O los llamados adyacentes. Por ejemplo, te vas a ubicar aquí, ¿sí? A ver, lo voy a poner acá para que lo puedan ver. Se ubican aquí, ¿sí? Ahí en este pequeño, ahí lo voy a poner para que se ubiquen. Miren, ahí hay un cuadrado pequeño. A ver, me he ubicado mal, más abajo es. Ya está. Entonces, cuando se ubican en el lado pequeñito, ¿sí? Aquí voy a ponerlo ahí para que lo puedan ver. Entonces, cuando se ubican ahí está, mire, el cuadrado que está ahí, un cuadradito pequeño. Cuando se ubican ahí, en ese cuadrado pequeño, solamente es arrastrar. Y vas a arrastrar la serie, puede ser de una fórmula o de un dato. Y automáticamente va a copiar. ¿Sí? Copia. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de trabajar estos tres cursores.
Uno para seleccionar, el otro para mover, ¿sí? Y el otro para lo que es arrastre, ¿sí? Entonces, a ver, ¿sí? Entonces, ¿no? Entonces, lo podemos hacer para abajo, para arriba o para la derecha, ¿no? Sucesivamente, vas a poder, o para la izquierda, sucesivamente lo vas a poder hacer. Va a copiar la misma fórmula, el mismo dato, ¿sí? Entonces, esa es la forma como trabaja los tipos de cursores. Acuérdense, estos son los tres tipos de cursor. Ahora, cuando hablamos rangos de celdas, en este caso, cuando hablamos de rango, por ejemplo, en un grupo de rectángulo la celda puede ser una celda. Cuando hablamos de una celda, es esto. Esta es una celda. Entonces, B1 a B1, esta es una celda. Entonces lo voy a pintar de color rojo. A ver, ya está. Esa es una celda. ¿Sí? Esa es una, nada más. Ahora, cuando hablamos de una fila de celda, ya es esto. Por ejemplo, me dice de A4 hasta C4. ¿Sí? Del rango desde el A hasta el C. A, B, C. Los tres. ¿Sí? Eso ya se llama fila. Lo voy a pintar aquí. Esto de aquí ya se llama fila de celdas. ¿Sí? A esto le llamamos nosotros filas de celdas. ¿Sí? De la A la C. Ahora, tenemos también llamadas columnas de celda, que es a partir, me dice, desde la E1 hasta la E6. A esto de aquí ya le llamamos columna, ¿sí? Esto de aquí se le llama columnas de celdas, filas de celdas, celdas. Y por último, una combinación entre filas y columnas de celdas, que ya es una combinación a partir de A7 hasta C10. Todo esto de color verde. Vamos a ponerle este de color verde. Esto de aquí ya se le conoce como filas y columnas de celdas. Ya es una combinación de estos dos, ¿sí? Entre una fila y una columna de celda. Ya es una combinación, ¿sí? Entonces, es filas y columnas de celda. Esto de aquí se llama fila de celda, columna de celda y celda. Esta es la forma como trabajamos los rangos de celdas, ¿sí? Dice, selecciona cada rango definiendo la tabla inferior colocando el puntero del mouse y le conforma el rango, coloque un arrastre de dirección. ¿Sí? Y ya hemos hecho. Entonces, ya le hemos, esta es la forma como trabajan los rangos de celdas. Ahora, ¿cómo copiar celdas? Como vimos anteriormente, hace ratito, hemos visto la forma adyacente, que es el coloca el puntero, ¿sí? En la parte inferior de ese cuadrado pequeño que les enseñé. Por ejemplo, aquí yo escribo Perú, un ejemplo, Perú, y yo me ubico aquí, en este, ¿no? En la parte inferior, porque este es parte inferior y esto de aquí arriba se llama parte superior. Superior, inferior. Inferior me dice de la parte derecha, este es donde está este cuadrado pequeño, en la parte derecha. De la celda coloca el puntero, ahí está. Estoy colocando este puntero, este cursor, ¿no? Estoy colocando y solamente lo que hago es arrastrarme. Hasta. Nada más. Por ejemplo, acá yo puedo escribir Perú, ¿no? Igual, Perú, ¿no? Y yo lo puedo arrastrar arriba. Entonces, esto se llama copiar celdas. Copias la celda, ¿no? Y tú, como te dije, lo puedes hacer a la derecha, lo puedes hacer a la izquierda, lo puedes arrastrar a la parte donde tú desees. Por ejemplo, yo acá puedo arrastrar, ¿sí? Para la parte derecha. Arrastro, ¿no? A la parte derecha. Ahí está. ¿Sí? Y yo también puedo hacer a la parte izquierda, por ejemplo, acá escribo Perú y le doy a la parte izquierda. Ahí está. Entonces, eso se llama copiar celdas. Eso se le conoce como la forma adyacente. ¿Sí? Ese es adyacente. Esa es la forma de trabajar adyacente. Ahora, no adyacente, eso es lo que nosotros vamos, ¿sí? A ver. Ya está. ¿Sí? Ahora, la parte no adyacente. A ver, cuando hablamos de no adyacente, para ello deberás usar el portapapeles, el grupo llamado portapapeles. ¿Sí? Es un grupo que ustedes lo pueden visualizar en la parte de aquí. A ver, yo les voy a explicar. Aquí está. Este es el grupo llamado portapapeles. ¿Sí? Ahí es donde ustedes van a poder, ¿sí? En este caso, utilizar. Para este se utiliza. Por ejemplo,
cuando tú copias, quieres copiar una celda, por ejemplo, escribo en este caso, a ver, vamos a poner 30, ¿no? Vamos a poner en este caso. Ya está. Entonces, yo quiero copiar esto varias veces. Entonces, el primer paso, selecciona la celda que deseas copiar. Ya está, lo selecciono. Y me voy al grupo llamado portapapeles. Hay una opción donde dice este de aquí. De estos dos libritos, es copiar. Copio, ya está. Automáticamente cuando copias, aparece la celda o el borde, ¿no? Va así, ¿no? Va dando giro, ¿no? Va girando, como un, ¿no? Entonces, ya está copiando. Entonces, ya lo he seleccionado como copiar. Ahora, el tercer paso, seleccionas la celda, la o las celdas donde deseas copiar. Y cuarto, selecciona el botón pegar de la barra estándar de portapapeles. Entonces, por ejemplo, yo selecciono aquí y le doy aquí, donde dice pegar. Y está, automáticamente, pero todavía sigue copiando. Cuando veas esto que siga, puedes ir pegando, mira. ¿Sí? Pegando. Pero si ya no deseas, solamente para que se vaya esto, le das doble clic. Y ya está. Ahora, ¿quieres ir a pegar? Ya se está desactivado. ¿Sí? Automáticamente se desactiva. Pero si le das copiar, se activa el pegado. Entonces, ya puedes pegar. Entonces, esa es la forma como trabaja los no adyacentes. A eso le llamamos no adyacente. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de una celda a otra celda que puedes copiar. Doble clic. Ahora, tenemos una celda a un rango de celda. Por ejemplo, yo escribo acá, en este caso, vamos a poner Perú, ¿no? En este caso, es corto, le doy igualito, copiar, y ahora quiero que todo este rango que está resaltado de color amarillo, le doy pegar, y ya está, mira, copio para todo ese rango. Si te das cuenta, solamente seleccionando uno, ya puedes copiar para varios. Lo puedes hacer para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. Por ejemplo, como sigue copiando, lo selecciono todas estas celdas o toda esta columna de celdas, ¿no? Porque esta es una fila de celdas. En este caso sería columnas de celdas y le doy pegar. Y ahí está. Aquí también selecciono estas dos columnas, ¿sí? Estas columna y fila ya, porque ya son combinaciones, y le doy pegar, ¿no? Y ahí está, automáticamente. Entonces, esa es la forma que tú puedes hacer. Ahora, desde una celda, solamente desde una, copiar a varias. ¿Sí? Puede ser una fila, puede ser una columna o una fila con columnas, ¿no? Puedes hacer de esa forma también. Ahora, un rango de celda a otro rango también lo puedes hacer. Entonces, esa es la forma como trabajamos. Entonces, los no adyacentes y lo adyacente. Lo adyacente es cuando nada más arrastras, ¿sí? Adyacente. Y no adyacente es cuando usas el llamado portapapel o control C o control V, que los conocemos nosotros, ¿no? Entonces, esa es la forma como tú puedes trabajar los no adyacentes. Ahora, vemos entonces la siguiente o el siguiente tema, se dice mover, que ya hemos visto cómo mover, ¿no? Puedes mover una celda, ¿no? Ya podemos visualizar, ¿no? Siempre que esté en el borde para poder mover, ¿sí? Siempre que esté en el borde. Ese es cuando quieres mover una celda. Pero si quieres mover varios, seleccionas todo el rango y lo mueves también. Te vas al borde y lo mueves. Sea uno o sea varios o sea un rango o una columna de celdas, lo vas a poder mover. Solamente que tienes que seleccionarlos, todo ese rango y poder visualizar o mover, ¿no? Lo vas a poder mover, ¿sí? Entonces, esa es la forma de mover una celda. Ahora, tenemos la llamada insertar filas. Cuando hablamos de insertar filas, yo quiero insertar una fila. Por ejemplo, acá me dice, una fila que deseas insertar entre Lima y Perú. Entre Lima y Perú quiero insertar una fila. En este caso, ¿cómo yo inserto? Hay varias formas, pero aquí te enseño. A ver. La primera, ¿no? Te vas aquí a Lima o a Perú, ¿no? Entonces, aquí te vas al botón de inicio, ¿sí? Botón de inicio, aquí. Y aquí hay un grupo llamado celdas, ¿sí?
En ese grupo hay una opción que dice insertar. ¿Sí? Insertar. Dice insertar una celda, insertar una fila de hojas, insertar una columna o insertar una hoja. En este caso, insertar una celda. Dice, y te va a salir esta opción. Desplazar la celda hacia la derecha, si quiero desplazarla hacia la derecha, desplazar la celda hacia abajo, ¿sí? O toda la fila o toda una columna. Por ejemplo, si yo escojo la opción 2, que es desplazar la celda hacia abajo, miren qué es lo que va a pasar. Dice, esta operación hará que algunas de las celdas comunes se separen. Por ejemplo, si yo le doy a aceptar, miren lo que va a pasar. Esto de aquí se mueve, miren. Estos dos estaban juntos, ¿no? Se va a mover. ¿Sí? Si hay una celda combinada, lo va a mover, en este caso. Por eso, nosotros escogemos la que dice toda una fila, para que inserte toda una fila. Y ahí está, mira. Y ya no mueve, mira, ya no se mueve la parte de abajo. Entonces, ya he insertado una fila más. Ahora, otra forma que tú lo quieres hacer más rápido, te ubicas aquí en el número 94, en 194, y le das clic derecho y le dices clic derecho y le dices insertar. Ya está. Ya no te sale ese cuadro de diálogo, ese cuadro pequeño que salía y te daba las opciones, ya no. Solamente le das insertar y automáticamente se inserta. Si te das cuenta, en la parte de abajo no se ha movido nada. Entonces, esas son las formas que tú puedas trabajar, ¿sí? Insertando, ¿sí? Una fila. Ahora, por ejemplo, aquí me pide dos o más filas que deseas insertar. Dice, ¿deseas insertar tres filas? Entonces tú ya, ¿no? Como tú lo quieras ver. Seleccionas tres veces tres, porque vas a hacer tres, uno, dos, tres. Entonces selecciono estos tres, le doy clic derecho, insertar, y me sale este cuadro, y le digo toda, toda la fila. Le doy a aceptar y ya está. Uno, dos, tres. Ahí están los tres que inserta. La otra forma, como te he enseñado, te vas aquí, 2000, 2001, 2002, porque son tres que voy a insertar. Le doy clic derecho y le digo inserta. Y ahí están, mis tres. ¿Sí? Mis tres celdas. Entonces, son formas que tú puedes trabajar. Ahí tú vas a poder visualizar desde aquí, desde dándole clic derecho a la fila, al número, y lo insertas, ¿no? Son las formas que tú vas a poder insertar una fila. Ahora, insertar una columna, el mismo paso. Por ejemplo, siempre, ¿no? Siempre me ubico en la columna derecha. Siempre me ubico en la columna derecha. Aquí también, ¿no? Si te das cuenta, me ubico siempre en Perú, en la segunda. No en la primera, sino en la segunda. Siempre ubicándose en la segunda. Aquí, si yo quiero insertar una columna, igualito, insertar, y aquí dice insertar una columna de hoja, ¿no? Y ahora, si yo le doy eso, miren lo que va a pasar. Esto de aquí, aumenta. Y en este caso, nosotros no queremos que aumente. Entonces, retrocedemos, descendemos. La otra forma es clic derecho y le das insertar. En este cuadro que me dice insertar, me dice desplazar la celda hacia la derecha, ¿sí? O toda una columna. Por ejemplo, en este caso, si yo le doy desplazar hacia la derecha, esto es lo que va a pasar, ¿sí? No va a mover nada acá, ¿sí? No se mueve nada. Pero, está bien. Pero, ¿qué pasa si yo le doy insertar toda una columna? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí sí yo escogería el que dice, ¿no? La opción de desplazar una celda hacia la derecha. A ese sí escogería en este caso. Ahí está. Y aquí, si quiero insertar dos, lo puedes hacer seleccionando estas dos, la letra E y F, le doy clic derecho y le digo insertar. Ya está. Pero se va a insertar esto, ¿sí? Entonces, en este caso, no vas a poder hacer de esta forma, sino lo tienes que hacer así. Selecciona los dos y le das insertar hacia la derecha. Ya está. Y ya no se mueve nada. Entonces, esa es la forma para que tú puedas insertar una columna o una fila. Entonces, son las formas que tú vas a poder trabajar, lo que es insertar columna. Después también vimos lo que era rellenos de serie. Cuando hablábamos de relleno de serie, por ejemplo, en este caso, si yo quiero rellenar una serie, por ejemplo, vamos a ponerle
por ejemplo, 1, ¿sí? Y yo quiero rellenar, ¿no? Arrastre. Y automáticamente se copia 1, 1, 1. En este caso, la otra forma que tú puedes rellenar datos, ¿no? Series, rellenar series. Otros hacen esto, ponen 1, 2, ya, copia 1, 2, seleccionan los dos y en la parte inferior de la derecha, ¿sí? Seleccionan los dos y arrastran. Y ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Es una forma. Otra forma, haciendo un T, ¿no? Que es utilizando la primera, seleccionar la primera celda, me ubico, ¿sí? En la parte inferior derecho, ¿sí? Y me voy al arrastre. ¿Qué es lo que vas a hacer en el arrastre? Vas a seleccionar control, vas a presionar control y no lo vas a soltar. Lo presionamos, no lo soltamos y lo que hacemos es arrastrar, ¿sí? El control no lo soltamos. Suelto el arrastre que lo estoy haciendo con clic izquierdo, lo suelto y ahora suelto el control, ¿sí? ¿Qué pasa si yo arrastro y pongo control, ¿sí? Y arrastro y primero suelto el control y después el clic izquierdo. Si yo suelto el control y después el clic izquierdo, todo se va a convertir en uno, como si no hubiéramos hecho nada. Entonces, en este caso, control y el primero el clic izquierdo lo suelto, ya está, y después el control, ya está. Esa es la forma de forma correlativa. Ahora, ¿qué pasa de otra forma correlativa? Por ejemplo, yo pongo a alumno, guión, 100, vamos a ponerle un ejemplo, 100, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que hacer igualito, profe, control y arrastrar, ¿no? Por ejemplo, si yo hago, miren, control y arrastro, automáticamente todo se vuelve alumno 100. Sí. En este caso, cuando tiene letra, solamente arrastren y automáticamente los códigos van a ser de forma relativa. 100, 101, 102, 103, sucesivamente. Cuando ya tienen letra. Si no tuvieran letra, tienen que hacer el control, ¿sí? Para poder arrastrar, en este caso. Pero si tiene letra, solamente arrastre, nada más. Ahora, aquí tenemos días, por ejemplo. Estos de aquí, por ejemplo, vamos a ponerle aquí. Lunes, ¿sí? Lunes. Yo arrastro y ya tengo, mira. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Estos ya son listas personalizadas. A esto de aquí se le llama listas personalizadas que él se lo tiene. ¿Sí? Él se ya lo tiene, ¿sí? Automáticamente. Aquí, por ejemplo, en mes también lo tiene. Por ejemplo, enero, ¿sí? Y lo arrastramos y ya tiene, mira. Ya lo tiene automáticamente. ¿Sí? Automáticamente ya tiene estas listas personalizadas. ¿Y cómo se hacen estas listas? Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo por acá. Vamos a irnos por aquí. Aquí. Por ejemplo, ¿cómo se hace una lista personalizada? Te vas, a ver, voy a borrar todo esto. Ya está. Te vas a la parte donde dice archivo. Acá, ¿sí? Te vas a archivo y te vas a la opción que dice aquí, más, y dice opciones, la última, opciones. Ya está. Te va a salir este cuadro de aquí. ¿Sí? Este cuadrito, ¿sí? De opciones de Excel. ¿Sí? Entonces, dentro de estas opciones de Excel, ¿sí? Te vas a ubicar donde dice avanzadas. En la opción avanzadas. Ya está. Ya estoy en avanzadas. Ahora, lo que vas a hacer es bajar esta barra de desplazamiento y vas a buscar uno que dice, a ver, listas. Ahí dice, por ahí, presentación. Por aquí, opciones. Hay una opción que dice listas. Aquí está, la opción general. Vas a entrar a la opción que dice general, ¿sí? Te vas a ubicar aquí en general, ¿sí? En general, ¿sí? Vas a escoger avanzadas, ¿sí? Avanzadas, en este caso, la opción avanzadas, general, ¿sí? General, y vas a escoger esta de aquí, esta opción donde dice modificar listas personalizadas. Me ubico en esa lista personalizada y aquí dice nueva lista. Mira, aquí ya tengo. Estas ya son listas personalizadas que ya lo tiene Else. Cuando tú instalas ya automáticamente lo tiene.
Mira, lo tiene en meses, días en inglés, ¿sí? Meses en inglés también, cortos y largos, fechas o días, domingo, lunes, martes, en reducido, nada más, ¿no? Entonces, domingo en febrero también, ¿no? Y enero también, corto y largo. Entonces, tú puedes hacer tu lista. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te ubicas donde dice nueva lista y le dices agregar. Por ejemplo, entonces yo agrego mi lista, por ejemplo. Mi lista se va a llamar, a ver, por ejemplo, podemos poner acá. Vamos a ponerlo desordenado. Primavera, ¿no? Debajo, enter, verano. Vamos a ponerlo así. Cortito nada más. Verano, después otoño. Vamos a ponerlo. Y, ¿qué nos falta? Invierno, ¿no? Invierno. Ya está. Ya está. Le doy agregar y automáticamente ya se agregó. Le doy a aceptar y automáticamente ya tengo mi lista personalizada. Abajo, en esta opción, también le das a aceptar para que se guarde. Ya está, borro todo esto y le doy acá. Por ejemplo, escribo primavera, primavera, ya está. Ahora lo arrastro, como son cuatro, nada más arrastro uno, dos, tres, cuatro. Ahí está, mira. Primavera, verano, otoño. ¿Sigues arrastrando? Primavera, verano, otoño, primavera, verano. Ya está. Eso se llama lista personalizada, que tú vas a poder crear tu lista. Ahora, si ya no la quieres, regresas a archivo, más opciones, en opciones, te vas a avanzadas, te vas a la opción general, general, está acá abajo, y al último casi, general, modificar listas, y le digo, selecciono mi lista, primavera, verano, otoño, y le digo eliminar. Le das a aceptar, y aceptar. ¿Sí? Le damos a aceptar. Ya está. Ahora escribo primavera otra vez y lo quiero arrastrar. Ya no puedo. Ya no tengo la lista. Ya lo eliminé mi lista personalizada. Entonces, esa es la forma como ustedes van a poder crear listas personalizadas. ¿Sí? Eso a ustedes le puede servir. Ahora, aumentar en 10 en 10. En este caso, si yo quiero aumentar de forma en 10, por ejemplo, pongo 1010. Y yo lo quiero poner aquí que salga 1020, 1030, 1040. O por ejemplo, en 50 o en 100, ¿no? Que vaya incrementando en 100 en 100. Por ejemplo, selecciono mi rango, ¿sí? Selecciono todo mi rango y me voy a la opción aquí, ¿sí? Hay una opción que está aquí. Aquí lo voy a resaltar. Esta opción que dice edición, ¿sí? Te vas a ubicar, ¿sí? Te vas a ubicar aquí, en este de aquí. Esta flechita para abajo, ¿sí? ¿Qué es esto de aquí y para qué me sirve? Tú seleccionas todo tu rango, ¿sí? Le das aquí en la opción rellenar, hay una flechita y dice hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda. Tú vas a escoger el que dice series. Ya está, te va a salir esta ventanita. Dentro de esta ventanita, como ves en la imagen, automáticamente la serie ya lo reconoce que es una columna. Por ejemplo, si fuera una fila, que es de la forma así, una fila, automáticamente se activa una fila. En este caso se ha activado como columna. Ya no tenemos que estar escogiendo aquí, sino automáticamente se activa. ¿Sí? Ahora, el tipo dice línea, geométrica, cronología, que pueden ser fechas, o autorrelleno. ¿Sí? En este caso yo voy a escoger línea, que sea línea, incrementando en 10. Ya está. Límite, si queremos le puedes poner el límite. ¿Sí? Si tú sabes hasta dónde va a acabar, le pones el límite. Si en este caso no sabes, no le pones límite, le das a aceptar. Por ejemplo, si yo sé que el límite es 20.010, ¿no? 2010, ¿no? Si tú ya sabes, le das ese límite. Pero en este caso yo no sé, entonces no le doy límite, le doy a aceptar nada más y ahí está, mira, sucesivamente. ¿Sí? Esa es la forma como trabaja. Puedes incrementar en dos, le puedes poner, ¿no? Relleno y le puedes poner, por ejemplo, que incremente en 3 o en 2. Y está, mira, 12, 14, 16, 18. Que incremente en la forma que tú deseas incrementar, en 20 o en 100, y tú le das automáticamente, va a incrementar. Ahora, otra forma que puedes hacer, por ejemplo, a ver, lo vamos a hacer aquí. Voy a borrar esto. ¿Sí? Lo vamos a hacer aquí.
Por ejemplo, voy a ingresar una fecha. Hoy es 1 del 7 2022. Puedes hacerlo con fechas también. Seleccionas, te vas a serie, ya automáticamente está columna, y aquí automáticamente te das cuenta, ya reconoce que es una fecha, entonces lo reconoce como cronológica. Y miren, automáticamente ya lo reconoce como, ¿sí? Cronológica. Entonces, cuando lo conoce como cronológica, tiene las opciones. Si son fechas, si son días laborados. Aquí cuando hablamos de días laborados, solamente nos cuenta de lunes a viernes. No nos cuenta ni el sábado ni el domingo. ¿Sí? Para que te des cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escojo fechas y le digo incrementar en uno, por ejemplo, nada más que incremente en uno, le doy a aceptar y ahí está, mira la fecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esas son las fechas. ¿Qué pasa si yo escojo ahora la que dice días laborados? Le doy a aceptar y miren, 4, que es hoy es viernes 1, mira, y arranca, mira, sábado no lo cuenta ni domingo. Sábado sería 2, domingo 3, lunes 4. A partir de lunes lo comienza a contar. 4, 5, 6, 7, 8. Y después otra vez 11. Entonces, como te digo, cuando trabajamos días laborados, solamente nos va a contar de lunes a viernes. Así trabaja él, ¿sí? De lunes a viernes, ¿sí? Los días laborados, cuando trabaja en días laborados. Meses, si queremos incrementar por meses, ¿no? Si hoy estamos 7, ¿no? Para el próximo mes 8. Ahí está, mira. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Al mes. Incrementando un mes, ¿no? Y por último, es el llamado año. 2022 al 2023, 24, 25, mira. 23, 24, 25, 26, 27. Entonces, esa es la forma como tú vas a poder trabajar, ¿no? Por ejemplo, en fechas, vas a poder trabajar con esta opción de rellenar, ¿sí? Entonces, esa es la forma como tú vas a poder trabajar con lo que es rellenar, ¿sí? Entonces, esta es una de las opciones que tú vas a poder utilizar para incrementar 2 en 2, en 3 en 3, en 4 en 4, en 10. Vas a poder usar listas personalizadas de forma correlativa, ¿no? Esa es la forma como tú vas a poder rellenar. Entonces, a ver, el otro tema, ya, a ver, antes, ¿sí? Vamos a ver esto después, ¿sí? Por ejemplo, formatos de celda, lo vamos a ver después, ¿sí? Vamos a ir viendo esto, más, ¿sí? Primero, entonces, lo que voy a hacer es explicar, ¿sí? Antes de comenzar con lo que es celda. Esto era lo que hemos estado hablando también, ¿sí? Este es el capítulo que nos tocaba, que hemos estado viendo. Tablas y sumatoria. Cuando hablamos de tabla y sumatoria, que es el tema del capítulo que nos toca hoy, capítulo 6, es al finalizar la clase el alumno reconocerá las diversas opciones de formatos de celda que hemos estado viendo y identificar los tipos de operadores que vamos a ir viendo. Por ejemplo, cuando hablamos de formatos de celda, que es lo que, ¿sí? Aquí Excel nos permite, por ejemplo, cambiar la apariencia de los datos de una hoja de cálculo. Cambiando, por ejemplo, la fuente, voy a poder cambiar el tamaño, voy a poder cambiar el estilo, el color o los datos de una celda. Vas a poder trabajar esto de aquí cambiando fuente, tamaño, estilo, color, ¿no? Alineación, rellenar, ¿no? Ponele formatos de números, ¿no? Sucesivamente. Esta es la opción llamada formatos de celda, que lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Ahora, después de formatos de celdas, también vemos la forma de introducir una fórmula. Cuando utilizamos la fórmula en Excel para realizar cálculos en los datos de una hoja o tener los resultados actualizados de cada vez que los datos cambien, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es, por ejemplo, poner el símbolo igual, siempre va a ir igual, y después vienen ya los componentes de la fórmula. Los componentes son estos de aquí, B1, B2, B3, B4. Esos son los componentes de la fórmula. Y la parte de abajo, todo este conjunto, ya le llamamos fórmula.
A eso se le llama fórmula, a todo ese conjunto, ¿sí? De componentes ya se le llama fórmula, ¿sí? Esa es la llamada fórmula. Ahora, cuando hablamos de fórmula, entramos a los llamados operadores. Dentro de los operadores, nosotros vamos a poder visualizar los operadores, ¿sí? Cuando hablamos de los operadores, especifica el tipo de cálculo que deseas realizar. Por ejemplo, ¿qué operación quiero realizar? ¿Sí? Ahora, como ya sé qué operación voy a realizar, entonces ahí vienen las opciones o los elementos de una fórmula. Por ejemplo, Microsoft Excel incluye 4 tipos de diferentes operadores. Los operadores llamados cálculos aritméticos, los de comparación, los de texto y los de referencia. Son 4 tipos de operadores que tenemos. Ya sabiendo qué operación voy a realizar, si voy a usar una suma, aritmética, ¿no? Entonces, es la forma como vas a trabajar. Entonces, así trabaja la fórmula junto a este grupo de operadores. Ahora, dentro de este grupo de operadores viene el operadores aritméticos. Aquí vemos los operadores aritméticos. Dice, para ejecutar los operadores aritméticos básicos o básicas, como sumar, como una resta, como una multiplicación, división, etc. Por ejemplo, aquí está el operador suma, significa suma, por ejemplo, 20 más 4, ¿no? Menos, que sería la resta, 5 menos 4, por 2 por 4, división, 8 entre 2, ¿no? Sucesivamente. Porcentaje, ¿no? 5%, exponencial, que sería como si fuera el 2, ¿no? Como si fuera esto de aquí. A ver. Como si fuera un 2 y un 2 encima, ¿no? Elevado, ¿no? Elevado, es potencial, exponente, ¿no? Entonces 2 elevado al 2, ¿cuánto sería? 4, ¿no? Entonces, esa es la forma como trabaja, ¿no? En los operadores aritméticos. Ahora, también aquí tenemos los operadores de comparación. ¿Para qué utilizamos los operadores de... Se utiliza cuando se requiere comparar entre sí dos valores. Igual, 10 es igual a 11, falso. Mayor que C3 es mayor a T1, menor que 8 es menor que 3, ¿no? 8 es menor que 3, no, falso. Ahora acá, mayor o igual, F6 es mayor o igual a B7, o menor o igual, B5 es menor o igual a B11, o distinto, que sería A8 es distinto o diferente. Algunos lo conocen como distinto o diferente a C6. Esos ejemplos vamos a ir viendo, ¿sí? Después tenemos el llamado operadores de concatenación. Cuando hablamos de operadores de concatenación, ¿sí? Utiliza el signo, este signo, ¿sí? Este signo de aquí, que lo conocemos como concatenador o ir, unos lo conocen como ir, ¿no? Para unir o concatenar una o varias cadenas de texto con el fin de generar un solo elemento. Conecta o concatena dos valores para generar un valor de texto continuo. Viento, ¿no? Y norte, ¿no? Como si fuera viento y norte, ¿no? Así es lo que significaría. Después tenemos el llamado operadores de referencias. Combina rango de celdas para los cálculos de los siguientes operadores. Esto de aquí, que son los dos puntos que hemos visto. Operadores de rango que genera una referencia de la celda entre dos referencias. ¿Qué me está diciendo? Que está incluido, por ejemplo, de la celda B2 hasta la celda B8, ¿no? Estoy dando un operador de rango. Estoy seleccionando de B2 a B8. Todo ese rango. Para esto sirven estos dos puntitos. Ese es el rango, operador de rango. ¿Sí? Se le llama operador de rango. Ahora, coma, operador de unión, que combina varias referencias. Por ejemplo, la fórmula igual suma a partir de B1 hasta B7, todo ese operador de rango, coma, más el otro operador, que a partir de E8 hasta E16. Estoy haciendo dos rangos diferentes. Entonces, para sumar esos dos rangos de diferentes columnas, ahí le pongo la coma. ¿Sí? Ese es el operador de unión que va a unir. Y después tenemos el espacio, operador de intersección, que genera una referencia a la celda comunes a dos referencias. Por ejemplo, B5, de D5 a D10, todo ese operador
espacio E6 hasta E6 hasta E12, otro rango, ¿no? Ese se llama operador de intersección, ¿sí? Y después hablamos, ¿qué es una función? Cuando hablamos que es una función, porque el otro es fórmula y este es función, ¿sí? Son temas diferentes, uno es fórmula y otro es función. Cuando hablamos de una función, la función suma, esa es una función. La fórmula es cuando ponemos A2 más A3, ¿no? Eso es una fórmula. Entonces, ¿qué es una función? Una función es una fórmula predefinida por el ser o por el usuario, que opera con uno o más argumentos. Por ejemplo, igual siempre debes comenzar con el signo igual, después el nombre de la función, en este caso la función es suma, y el argumento que es a partir de A2 hasta A6, todo ese rango, ¿sí? Todo ese rango de operador. A ese se llama función, ¿sí? Una es fórmula y otra es función. Son dos temas diferentes, ¿sí? Entonces, esa es la forma como trabajamos entonces con las fórmulas, ¿sí? Si no, en este caso, cuando tú hablas de formatos de celda, ¿sí? En este caso vamos a comenzar con la primera, que es números, con el primer rango, o con la primera pestaña, número. Por ejemplo, aquí me pide números de un decimal. Entonces, selecciono todo este rango de números y me voy aquí al número. ¿Cómo hago esto para que me salga este formato? Le das clic derecho y le das aquí dice formato de celda. ¿Sí? Formato de celda. Y te va a aparecer este cuadro. ¿Sí? Esa es una de las opciones. Otra de las opciones rápidas es utilizando control y el número uno. Y te va a aparecer esto. Control 1. ¿Sí? Tú presionas, ¿no? El control más el uno. ¿Sí? Y te va a aparecer. ¿Sí? Control 1 y te va a aparecer el formato. ¿Sí? Control 1 y ahí está el formato. Ahí está. Entonces, dentro de ese formato me voy a la primera pestaña, que es números. Me dice un número con un decimal. Número con un decimal. Posiciones de decimales. Quiero un decimal nada más. Le pongo aquí, le cambio a 1. Le doy a aceptar y ya está. Ya le puse un decimal. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como tú vas a poder. Por ejemplo, si quiero símbolos de moneda con dos decimales, selecciono, ¿no? Le pongo clic derecho, si queremos, le doy insertar, ¿no? La opción formato de celda, ¿no? Aquí está, formato de celda. Entonces, aquí me ubico, me voy a la opción número, pero ahora a la categoría llamada moneda. Dice, con dos decimales, sí. Símbolo en soles, ya está el símbolo de soles. Le doy a aceptar y ya está. Ese es el tipo moneda. ¿Sí? Ese se llama tipo moneda. Ahora, contabilidad. Seleccionamos. Control 1 si quiero. Me voy ahora a contabilidad. Escojo con dos decimales. Símbolo en soles. Si quieres en euros o en dólares, buscas aquí, ¿no? La opción, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero dólares, voy acá, dólares, por acá. ¿No? Acá están todos los dólares. Estados Unidos, vamos a ponerle aceptar. Ahí está. En contabilidad. El símbolo cuando es contabilidad se va aquí, se va a la izquierda. Y el de moneda se adjunta con... Entonces, habíamos visto en este caso, ¿no? Los símbolos de dólar, ¿no? Que nosotros aquí seleccionábamos, ¿no? Clic derecho, aquí en la opción donde dice formatos de celda, nos sale este cuadro. Me voy a ubicar en la opción donde dice contabilidad, la categoría contabilidad. Y aquí dice posición de decimales 2. Símbolo. Ahora, si tú quieres, le puedes poner en soles o le puedes poner en dólares o en euros aquí, ¿no? En este caso te piden soles, ¿no? Si es en dólares, le pones aquí. Español, Estados Unidos. Si es en soles, lo dejamos así. Le doy a aceptar y ahí está. Miren la diferencia con moneda, ¿sí? Con moneda es que la moneda, ¿no? El símbolo de moneda más la cantidad están juntos. Mientras que contabilidad, el símbolo del soles, ¿no? Con moneda está separado, ¿no? Están separados los dos, ¿no? Entonces, esta es la forma como trabaja moneda y cómo trabaja contabilidad. Son dos formas.
dos modos o dos categorías diferentes. Ahora, la siguiente, por ejemplo, en este caso quiero, aquí me está pidiendo que primero, aquí está, el día, el mes y el año. En este caso me está pidiendo que primero sea el año, después el mes y después el día. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Control 1, me voy aquí en mi opción y me voy a la opción donde dice fechas. Aquí está, categoría fechas. Aquí en la categoría fechas, ¿sí? Hay una opción aquí dice, mira, año, mes y día. Año, mes y día, ¿no? Año, mes y día, ¿no? Aquí está la opción de año, mes y día. Entonces me ubico aquí en año, mes y día. Le doy a aceptar y ahí está. Año, mes y el día. Ahí está. Entonces, esa es la forma como tú puedes trabajar, ¿no? Entonces, esa es la forma como tú puedes personalizar. Y aquí el último dice porcentaje. Y derecho, formato de celda, me voy a la opción donde dice porcentaje, con dos decimales, no, con un decimal nomás quiero, con un decimal, nada más. Aquí dice con un decimal. Un decimal, le doy a aceptar y ahí está. Ya se volvió porcentaje. Entonces, con esta opción o esta pestaña en formato de celda y con esta categoría, ¿sí? Con la opción de categorías de números, ¿no? Aquí vas a encontrar números, monedas, contabilidad para fechas, por ejemplo, para horas, para porcentajes, ¿no? Para textos, ¿no? Personalización, ¿no? Vas a poder trabajar esto. Ahora, vamos entonces con el segundo, que es alineación. ¿Cómo se trabaja la alineación en este caso? ¿Cómo alineas? En este caso, para alinear, ¿no? Lo primero que hacemos, voy a seleccionar y me está pidiendo que lo alinee de forma horizontal. Entonces, igualito, entro al grupo, al mismo grupo de formato de celda o al formato de celda y me voy a la opción alineación. En alineación voy a encontrar un grupo llamado, ¿sí? Alineación. Dentro de este grupo alineación, ¿sí? Me voy a ubicar en el grupo llamado alineación, aquí, este grupito, ¿sí? Dentro de este grupo, alineación de texto, me voy a ir a la opción donde dice horizontal. Donde dice horizontal y vertical. En este caso me voy a horizontal. Escojo la opción que dice centrar. Izquierda, centrar, derecha, rellenar, justificar, rellenar, selección y subir. General. Voy a la opción centrar. Ya está. Le doy a aceptar. Ya está. Se centra el texto. Así sean números o sean letras, lo he hecho de forma horizontal y central. Ahora, de forma vertical y de forma central. ¿Sí? Entonces, igualito. Control 1, me voy al formato, ¿sí? Aquí al grupo alineación, y me voy a la parte vertical y le digo central. Y le doy aceptar. Ya está, se centró. Entonces, si aquí hay tres celdas, lo he centrado en el medio de las tres. ¿Sí? Entonces, eso se llama vertical y central. Ahora, ¿cómo combinar una celda? ¿Cómo yo combino celdas? Por ejemplo, miren, yo selecciono, por ejemplo, tres, ¿no? Selecciono tres y me voy a la opción, ahí también, ahí la opción combinar, ¿sí? Ahí la opción de combinar, escojo los tres. Clic derecho, me voy a formato de celda, ¿sí? Hay una opción donde dice combinar celdas, ¿sí? Aquí está la opción. Esta opción donde dice control de texto, hay una opción donde dice combinar celdas. Escojo en la opción combinar celdas, ¿sí? Combinar celdas, ya está, y le doy a aceptar. Ya está, mira, ya se combinó, ¿no? Puedo seleccionar todo este rango y le digo combinar, ¿no? Clic derecho, formato de celda, escojo la opción combinar y le doy a aceptar. Ya está. Y se combinó. ¿Sí? Esa es la forma como tú puedes combinar celdas. Ahora, tenemos la orientación de 90 grados. ¿Sí? Tenemos en este caso la opción de 90 grados. ¿Cómo trabaja esta opción de 90 grados? Lo seleccionas, le das aquí formato de celda, me voy aquí a la opción, ¿sí?
Orientación, aquí está este grupo orientación, me ubico aquí, en este de aquí, ¿sí? Y voy a ir y le voy a poner acá, ¿no? Tú lo puedes hacer manualmente o escribes 90, ¿no? 90 grados. 90 grados, le das a aceptar, y está, mira, el texto ya está de esta forma, ¿sí? El texto estaba así, ahora el texto está así. Ese es cuando escogemos la opción 90 grados. Y otra forma de combinar, ¿sí? De otra forma de combinar, por ejemplo, seleccionas y te vas aquí ¿sí? A la opción de inicio o la pestaña inicio, ¿sí? Y te vas al grupo alineación. Dentro de este grupo alineación, te vas a ir a este grupo de aquí. Combinar y centrar. Vas a escoger este aquí, la opción. Entonces, combinar y centrar. Ya está, se combina. Seleccionas, combinar y centrar. Ya está, ya se combina. ¿Sí? Otra forma que tú puedes usar, combinar celdas. Mediante combinar, mediante el formato celda, mediante el formato celda, ¿sí? Que es la opción combinar, o mediante inicio y en el grupo alineación en combinar y centrar. Cualquiera de los dos es válido, ¿sí? Con cualquiera de los dos puedes trabajar, ¿sí? Ahora, después viene la ficha fuente, ¿sí? La ficha fuente. ¿Cómo trabaja la ficha fuente? Tú seleccionas, ¿no? Le das clic derecho. Aquí en la ficha fuente tú vas a poder ver ¿no? Vas a poder ver en este caso, a ver, lo voy a poner por acá. En este caso, fuente. En el grupo fuente vas a encontrar la fuente, en este caso la fuente era Arial. Estilo, vas a poder encontrar el estilo. Cursiva, tamaño 11 y color azul. El color puedes hallarlo acá, color azul. En este caso, si tú quieres ponerle subrayado, ¿no? O efecto tachado o zoom índice, ¿no? Aquí también lo vas a encontrar. Todo lo que encuentras en este grupo llamado fuente, todo lo que encuentras aquí en este grupo, lo vas a encontrar acá también, ¿sí? Lo vas a poder encontrar en esto de aquí, ¿sí? Entonces tú le das a aceptar y ya se hizo. Automáticamente ya no estás haciendo uno por uno, sino seleccionas todo y le das a aceptar y cambia para todo. Igualito lo podemos hacer con el otro, ¿no? Control 1, te vas a fuente, escoges acá, buscas la B, que es Beltrana, ¿no? Beltrana, negrita, tamaño 11, color verde. Y le doy a aceptar. Ahí está. Entonces, esa es la forma como tú puedes trabajar fuente. Mediante esto de aquí o mediante el formato de celda. Mediante esos dos, tú puedes trabajar. ¿Sí? Todo lo que es la fuente. ¿Sí? Y después tenemos los bordes. ¿Sí? Que esto lo vamos a ver, ¿sí? Los bordes lo vamos a ver en la siguiente. Borde, vamos a ver los rellenos y vamos a ir viendo fórmulas también. ¿Sí? Cómo trabajar fórmulas. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, nos quedamos en esta parte donde dice ficha borde. Es la que vamos a trabajar en la siguiente clase. ¿Sí? En la siguiente clase, nosotros estamos trabajando esto, lo que son fichas borde.